En el presente video se analizará el caso de un niño con trastorno del espectro autista. Se trata de un niño de 11 años de edad cuyas características nos han demostrado que es un trastorno de autismo. Lo que se va a ver en este video es algunos aspectos a tener en cuenta para realizar este diagnóstico y su tratamiento. El primero son los datos de filiación del niño, que son, por ejemplo, el nombre, la edad, el sexo, lugar de residencia. El segundo punto es la entrevista. Aquí se va a abordar las preguntas más relevantes que se tiene que hacer del psicólogo hacia los padres del niño. Como tercer punto, realizamos lo que es los reactivos necesarios para aplicarle al niño. También los criterios a evaluar, en este caso, el diagnóstico según el DSM-5 y su respectivo diagnóstico diferencial. El siguiente punto es realizar una planificación terapéutica, la cual consta de 12 sesiones en las cuales se propone el tratamiento para el niño. El siguiente punto es el abordaje psicosocial que es necesario para casos con niños con autismo. Y el último punto es la farmacología, es decir, los fármacos que el niño requiere para su recuperación. Caso clínico. Paciente de 11 años de edad llevado a consulta por la madre, quien refiere un cuadro clínico desde los 2 años de edad, con movimientos estereotipados, retraimiento y retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus patrones de desarrollo son de baja calidad y su juego es de predominio solitario, con características repetitivas y pobre creatividad. En el inicio de su escolarización presentó conductas agresivas con pares, con quienes no podía comunicarse y a quienes al parecer no lograba entender. La madre relata situaciones en las que se agita y se autoagrede, se golpea contra las paredes cuando por alguna razón han cambiado de lugar los objetos de su habitación. En la evaluación se encuentra a un paciente alerta con escaso contacto visual y pobre interacción con el evaluador. Responde a las preguntas de forma selectiva y concreta. Hay poca intención comunicativa y en su lenguaje verbal hay ecolalia. Tiene movimientos estereotipados y repetitivos, inquietud motora y escaso seguimiento de instrucciones, con gran intolerancia a situaciones de mínima frustración, ante las cuales responde con irritabilidad. El paciente ingresa a un programa interdisciplinario dirigido a promover una construcción más sólida e integrada de su psiquismo y al acceso a la intersubjetividad. Como primer punto del análisis de este caso, se tienen los datos de filiación. La fecha de evaluación es el 17 de abril del 2020. Edad, 11 años. Sexo, masculino. Número de personas con las que vive en su casa, con sus padres y un hermano. Actitud inicial ante la consulta. En la evaluación se encuentra un paciente alerta con escaso contacto visual y pobre interacción con el evaluador. El motivo de consulta, la madre refiere que su hijo presenta una conducta social retraída y retraso en el desarrollo del lenguaje. El siguiente punto a analizar es la entrevista. Es decir, aquí son las preguntas que se tendrán en cuenta. Estas son dirigidas hacia los padres. Ya, la primera pregunta es: ¿cómo es la relación de su hijo con sus compañeros de escuela? La madre nos decía en el caso clínico que es agresivo con sus compañeros, no puede comunicarse bien con ellos. Esta pregunta se realiza con el fin de saber si las relaciones en el ámbito escolar son el problema o solo se daban en la casa. La siguiente pregunta que es importante realizar a los padres es si han acudido alguna vez a una neuroterapia, a un neuropediatra para que valore a su hijo. Se realiza esta pregunta para saber si existe la presencia de una enfermedad del desarrollo del niño que sea la causante de este autismo. El siguiente punto son los reactivos que se van a usar para realizar un diagnóstico en el niño. El primer reactivo es dirigido hacia la inteligencia y se trata de la batería ABC de Kaufman, el cual mide la inteligencia y el rendimiento académico.
El siguiente test va a medir las habilidades adaptativas. El test se llama Escala de Conducta Adaptativa de Vineland, el cual evalúa habilidades personales y sociales necesarias en la vida diaria. El tercer reactivo que se va a aplicar en el niño es el test ABC de Lorenzo Filo, cuyo objetivo es detectar la madurez de un niño para el aprendizaje de lectura y escritura. Este test está dirigido hacia las habilidades lingüísticas del niño. El siguiente test es para realizar el diagnóstico del autismo. Se trata de la escala de observación para el diagnóstico del autismo, en su abreviatura A2. Este evalúa áreas de lenguaje, interacción social, recíproca y conductas, intereses restringidos. Se focaliza en las conductas típicas del sujeto con autismo que raramente aparecen en personas que no tienen autismo. El siguiente punto son las áreas que se van a evaluar. En el niño, la primera es el funcionamiento intelectual, la conducta, las habilidades motoras, habilidades de autonomía y vida independiente, interacciones sensoperceptivas, interacción social y la comunicación como punto importante. El siguiente punto para analizar este caso es el diagnóstico según el DSM-5. Según todas las características que presentaba el niño, se trata de un trastorno del espectro autista, cuyos criterios nos dicen, en el número A, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social. Número B, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supere las capacidades limitadas. D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Y como último punto, estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo o por el trastorno global. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista con frecuencia coinciden para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual. Por lo que se puede analizar en esta parte del análisis, el niño cuenta con todas estas características que el DSM-5 propone. Pero para realizar un diagnóstico concreto y eficaz también es necesario que exista un diagnóstico diferencial, por lo que le hemos propuesto que el trastorno autista en este niño se diferencia con el trastorno de fobia social, ya que el niño no tenía esto. Tampoco era un trastorno obsesivo compulsivo, tampoco un trastorno esquizoide de la personalidad. No tenía discapacidad intelectual y trastornos de lenguaje, ya que no solamente, sí tenía trastornos de lenguaje, pero tenía otros síntomas más específicos del trastorno autista. El siguiente punto es la planificación terapéutica que se elaboró para el tratamiento del niño, el cual consta de 12 sesiones. En la primera sesión propusimos que se traten las conductas agresivas, así como la ansiedad que el niño tenía. El objetivo aquí era la entrevista psicológica, usando obviamente el rapport para mantener una buena relación con los padres y con el niño. Aquí se trataba de recoleccionar información. Esto duraba de 30 a 60 minutos. En la sesión número 2, propusimos tratar la irritabilidad del niño, mediante una entrevista, la realización de una historia clínica y la recolección de información. Esto tardaría 30 a 40 minutos. En la sesión número 3, propusimos la evaluación psicopatológica. Aquí es aplicar todas las pruebas que mencioné anteriormente, las pruebas psicométricas, para así realizar un diagnóstico clínico. Esto tomará de 30 a 40 minutos. En la sesión número 4 se tratará la ansiedad del niño. Mediante una terapia cognitiva conductual se tratará de modificar la conducta racional del niño. Aquí se va a explicar sobre la técnica de la economía de fichas. Los resultados que esperamos con la aplicación de esta técnica
es disminuir los comportamientos impulsivos mediante el entrenamiento en habilidades reflexivas, el control del tiempo en sus actividades y también en su autocontrol. Esto nos tomará de 30 a 40 minutos. En la sesión 5, 6, 7 y 8 se tratará un aspecto muy importante que son las dificultades en el lenguaje. Mediante la terapia del lenguaje, con el objetivo de disminuir los síntomas que el niño tenía. La técnica será trabajar la funcionalidad del lenguaje y la intencionalidad. Lo que esperamos con la aplicación de esta técnica es disminuir el número de repeticiones de las palabras, ya que en la historia clínica podíamos ver que el niño tenía ecolalia al momento de hablar. Esto nos tomará de 30 a 40 minutos. En las sesiones 9, 10 y 11 se tratarán los movimientos estereotipados mediante el enfoque de la terapia especializada. El objetivo que se tiene a la realización de esta técnica es la disminución de los síntomas. Mediante la técnica de inversión del hábito, cuyos resultados queremos son reducir el número de movimientos involuntarios que tenía el niño. Esto tardará de 30 a 40 minutos y en la sesión número 12 se propondrá una técnica de la terapia cognitivo-conductual, que es la modificación conductual. El nombre de la técnica es el autorregistro y apelar a consecuencias. Los resultados que esperamos en el niño son la modificación de su conducta. Esto tardará de 30 a 40 minutos. Una vez concluido este plan terapéutico, psicoterapéutico, lo siguiente que se abordará es la parte psicosocial, ya que es muy importante este abordaje porque pone foco en que estas cuestiones despejando la definición individualista para el análisis de la conducta, sentimientos, actitudes y la relación con sus padres. En la conducta, el niño desde los 2 años prefiere jugar solo, retraimiento y retraso en el lenguaje en sus inicios de escolarización. En cuanto a sus sentimientos, tiene tendencias de ausencia de juego social, falta de reconocimiento de la existencia y de los sentimientos de los demás. Por lo que los padres en este aspecto influyen muchísimo en el desarrollo social e intelectual del niño. También influye las respectivas relaciones con su familia, así como en el caso de que en su etapa de escolaridad presentó conductas agresivas con sus padres. De igual manera no lograba bien comunicarse con sus compañeritos de la escuela. Por lo que es importante que el entorno en el que vive el niño le dé un apoyo constante para que así el niño pueda seguir adelante. En cuanto a la farmacología, si los síntomas son bastante frecuentes, muy bien, en la farmacología, si a pesar de seguir un tratamiento, un plan terapéutico con terapias cognitivo-conductuales, etc., no se encuentra un resultado, es necesario un tratamiento farmacológico. Actualmente los fármacos utilizados son fundamentalmente los neurolépticos de segunda generación debido a la menor presentación de efectos secundarios. En concreto, lo que se puede utilizar en este caso con el niño suele ser la risperidona y el aripiprazol. La risperidona. Varios ensayos clínicos han demostrado que la risperidona es más eficaz que el placebo, tanto en el tratamiento de la irritabilidad como en las autoagresiones y la hiperactividad del niño. Y la segunda, aripiprazol, ha mostrado un efecto terapéutico similar a la risperidona en el tratamiento de las autolesiones y las agresiones que, como la madre comentaba, el niño se autoagredía a sí mismo. Eso sería todo en respecto al análisis de este caso de un niño con el trastorno del espectro autista. Una vez concluido con el caso clínico, se puede analizar o rescatar los puntos más importantes que mediante la realización de varios test, mediante la entrevista clínica con los padres
y un análisis detallado acerca del diagnóstico y también tratando de analizar el diagnóstico diferencial, se pudo obtener que exactamente se trataba de un niño con trastorno del espectro autista. Las recomendaciones que se tienen para este caso es que siga un plan terapéutico de 12 sesiones, cuyas horas van a ser adaptadas cuyo tiempo va a ser adaptado a las necesidades del niño, pero por lo general estaba de 30 a 40 minutos cada sesión. También se recomienda que, aparte de que el niño acuda a estas terapias, es necesario también la parte social, es decir, el entorno en el que el niño vive. Es necesario que los padres le den un apoyo constante y también junto con el terapeuta se pueda salir adelante en este caso. Se decía también que si es que no era posible solamente la recuperación del niño con terapias cognitivo-conductual y las demás que propusimos en el caso, se trate también con fármacos como la risperidona, pero eso ya tendría que ser analizado un poco más a profundidad. Gracias.